Función de A en B. La definición de función de A en B establece que una función f de A en B es un subconjunto del producto cartesiano A por B en el que dos pares ordenados distintos no tienen el mismo primer elemento. Aquí tenemos dos conjuntos, f y g. F está formado por los pares ordenados 1A, 2C y 3B. G está formado por los pares ordenados 1B, 2A, 3A y 1C. Observen que F es subconjunto de A por B, porque los elementos de F, que son 1A, 2C y 3B, son elementos de A por B. Vean, 1A está aquí, 2C está aquí y 3B está ahí. Muy bien, ya vimos que F es subconjunto de A por B. Ahora faltaría establecer si hay dos pares de F que tengan el mismo primer elemento. Observen, aquí tenemos 1A, 2C y 3B. Observen que los primeros elementos de los pares ordenados de F no repiten, por lo tanto no hay dos pares distintos con el mismo primer elemento. Entonces F es una función de A en B, lo cual se escribe f de A en B. Muy bien, en el caso de G, tenemos que G también es subconjunto del producto cartesiano A por B, porque el par 1B de G está aquí, el par 2A está aquí, el par 3A está aquí y el par 1C está aquí. Ahora bien, faltaría establecer si hay dos pares distintos, dos pares ordenados distintos de G que tengan el mismo primer elemento. Observemos que 1B y 1C son dos pares distintos, pero tienen el mismo primer elemento, porque el primer elemento de 1B es 1 y el primer elemento de 1C es 1 también. Entonces, estos son dos pares ordenados distintos, pero tienen el mismo primer elemento. Por lo tanto, G no es una función. Imagen. Supongamos que un par ordenado XY pertenece a una función f. Entonces escribimos y igual a f de x. Y a y se le llama imagen de x mediante f. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo una función f del conjunto 1, 2 en el conjunto 3, 4, en donde f de 1 es igual a 3 y f de 2 es igual a 4. Entonces, 3 es la imagen de 1 mediante f y 4 es la imagen de 2 mediante f. Contraimagen. Como en el caso de la imagen, cuando el par XY pertenece a f, escribimos y igual a f de x. En este caso, a x se le llama contraimagen de y mediante f. De la misma forma, en el ejemplo anterior, tenemos definido a f en el conjunto 1, 2, en el conjunto 3, 4. Lo definimos de igual forma. F de 1 igual a 3, f de 2 igual a 4. Entonces, 1 es la contraimagen de 3 mediante f y 4 es la contraimagen de 2 mediante f.